Buenas noches, mis amados hermanos. Ya estamos prácticamente terminando el mes de septiembre, un mes más en este periodo de confinamiento y desde luego siendo bendecidos por nuestro Dios. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios para bien de nuestras vidas, y hoy en día necesitamos ir teniendo, como ha estado la promoción de superación, adquiriendo buenos hábitos. Uno de ellos, pues ya sabemos que nos debemos lavar las manos bien, debemos guardar la distancia, la sana distancia, pero también dentro de nuestros estudios necesitamos tener el hábito de anotar. Yo espero que a estas alturas, tanto los mensajes de nuestro pastor, sus estudios, sus versículos y un poquito de su servidor, pues ustedes vayan haciendo anotaciones. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Claro, los que trabajan tienen menos, pero la mayoría de nosotros tenemos tiempo de ir anotando. Ese sería un buen hábito que adquiriéramos durante este tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre, permite bendecirnos en este tiempo de estudio de tu palabra. Permite que sea de alimento a nuestra vida espiritual y podamos, Dios, ir hacia adelante, creciendo en el conocimiento de lo que tú nos dices a través de esta escritura. Queda con tu iglesia y bendícenos, Señor, en nuestros hogares, con nuestra familia. Y donde hay enfermedad, como hemos orado, tú la reprendas y haya sanidad. En el amor de Jesús te lo rogamos. Amén. Ya es el cuarto viernes que estamos hablando un poco sobre la mayordomía. Y la base de nuestro comentario es precisamente Crónicas, capítulo 29. En este caso, de los versículos 10 al 20, que es prácticamente el final de la palabra escrita aquí en este periodo de testimonio de David con Salomón y el pueblo de Dios. Así es de que veamos lo que dice el versículo 18 de este capítulo 29. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Está bien entendible este versículo. En lo que se refiere a David, yo creo que le recordaba a Dios que Israel era su nación según el pacto. Y a David, en este caso, viendo su expresión en este versículo 18, seguramente le aterraba pensar qué sucedería si los israelitas perdieran su deseo de Dios. Ese era su sentimiento, eso era algo que por dentro le preocupaba bastante a David. ¿Qué pasaría si el pueblo se alejara de Dios? Perdiera ese interés. Entonces David nos dice ahí que le pide a Dios que mantuviera nuestro Dios por siempre en los corazones de su pueblo la actitud dispuesta y sobre todo generosa que demostraron ese día. Qué interesante, ¿verdad?
la preocupación de David. Vuelvo a recordarles, ya estaba hecho un anciano, pero a él le preocupaba la fidelidad de su pueblo y le ruega a Dios que nunca se apartaran de él y que él pudiera llamarles para que siempre estuvieran dispuestos a demostrar su generosidad como lo estaban haciendo ese día. Así es de que este debe ser nuestro ruego también, que el pueblo de Dios no se aparte, que el pueblo de Dios tenga como su objetivo la continuidad y el desafío de ser siempre pueblo de Dios, pero mostrar nuestra generosidad, así como lo decía el rey David. En el versículo 19 dice: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Ahí está otra petición de David. La primera es por el pueblo, que no se apartara, que fuera siempre fiel a su Señor. Y ahora en este versículo 19, miren lo que pide David para su hijo Salomón. Porque sin duda, tal vez no era de dudarse que Salomón ejecutara las órdenes de su señor el rey y que él iba a construir el templo, pero era un deseo de él como papá y como rey, que Salomón pudiera tener también su perspectiva de lealtad a nuestro Dios. Y entonces habla de esta manera. Probablemente en lo que se refiere a este texto, en la práctica nuestra, tal vez nuestros hijos no construyan templos, tal vez no hagan cosas como las que hizo Salomón, de construir grandes mansiones, pero sí nuestras oraciones por las generaciones futuras sean del resultado precisamente de nuestro ejemplo, o sea, de nuestro testimonio. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, y en el capítulo 2 de Filipenses 2, el versículo 13 dice así. Voy a leer el versículo 12 también. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es el pensamiento del apóstol Pablo. Esa hermosa continuidad de lo que David estaba pidiendo para Salomón y lo que ahora nosotros podemos, con nuestro testimonio, de ser generosos con nuestro Dios. Y no estoy hablando, vuelvo a repetir, de dinero. No, estoy hablando de la mayordomía de nuestra vida, de la mayordomía integral, de la mayordomía que debe reflejarse precisamente en el resultado de nuestra lealtad, o sea, de nuestro testimonio hacia las nuevas generaciones. Yo creo que vale la pena a veces sentarnos a nuestro nieto o a nuestro hijo, si aún son pequeños,
y hablarles de esta historia tan bonita de David y decirles cuál había sido el consejo y también el anhelo de un papá para con su hijo. Y esto va a producir, hermanos, que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones en general aprendan, hermanos, a hacer buen uso de la mayordomía de sus vidas. Así es de que esta es un desafío para nosotros. De acuerdo a este capítulo 29 de las Crónicas, y quisiera que pudiéramos ver rápidamente 4 cosas así rápidas. En este capítulo 29, de los versículos del 17 al 20, ¿qué ve Dios en nuestro corazón? Esa es una pregunta bien importante. ¿Qué está viendo nuestro Dios en nuestro ser, en nuestro corazón? Entonces la segunda es, ¿por qué cada decisión de gastar el dinero, hermanos, o sea, en nuestra no convulsión de compra, sino nuestro tiempo y nuestra espontaneidad para gastar el dinero que Dios nos da, por supuesto? A veces es incongruente, porque si yo tengo de ingreso 100 pesos y gasto 150, ya estoy mal ahí. O gasto 200, entonces ya no es una buena mayordomía, porque nuestra manera de administración, en este caso sí, lo económico, refleja nuestra mayordomía. Entonces, en este capítulo resaltan estas cualidades que se están viendo precisamente en el rey. Dios no solo es dueño de nuestras posesiones, y tenemos que entenderlo, que no solamente de lo que Dios nos ha dado, de las cosas materiales, pero si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces Él es dueño de la vida que tenemos, o sea, de la vida que Él nos ha dado. Qué interesante, ¿verdad? Porque bien podemos tomar una práctica de que sea nuestro o de lo nuestro, pues darlo en buena mayordomía, pero que de la vida en relación a dársela al Señor. Entonces David nos muestra esta característica a través de este último pasaje. Él también, hermanos, vuelvo a recalcar, tiene autoridad sobre nuestra vida. Él la puede tomar en el momento que Él lo desee y cuando Él guste, porque la vida es de Él. Le pertenecemos a Él, somos la propiedad de Él. Y otro concepto, si todo es de Dios, entonces Él tiene el derecho absoluto de servirse lo que Él quiera y cuando Él quiera. Así de claro está este asunto. El aprendizaje que tenemos, mis amados hermanos, si Dios es dueño de todo lo que somos y de lo que tenemos, entonces Él tiene derecho de servirse. En el ámbito del pastorado, del llamamiento, hay hermanos que han tenido una buena profesión fructífera y Dios les ha llamado al ministerio, y en este llamamiento han renunciado a sus profesiones. Yo conozco ingenieros, contadores, conozco maestros, doctores, que han dejado el consultorio en la oficina porque aceptaron el llamamiento de Dios. Les llamó el Señor y ellos no pusieron objeción.
hay un doctor que es un conferenciante internacional y cuando le avisa a su papá que él ya no iba, bueno, que iba a dejar el consultorio y la plaza del seguro, creo que ya se los platiqué. Su papá, que era diácono de la iglesia, le dice: ¿cómo es posible? Tanto esfuerzo, tantos años gastando y desvelándote y aprendiendo, ¿para qué hora salgas que te vas a dedicar a ser pastor? En lugar de que él lo hubiera felicitado, porque Dios tiene el derecho de servirse de nosotros. Tal vez tú tienes esperanza en tus hijos de que sean unos ingenieros. Nunca pienses de que ellos se preparen para que después te mantengan o te sostengan. Perdón que lo diga, pero eso no es lo real. Si por gratitud los hijos nos tratan y nos bendicen, bendito sea el Señor. Pero a lo mejor tú tienes la idea de que vas a esforzarte para que tu hijo o tu familiar sea alguien, y el día de mañana que diga el Señor: quiero servirme a través de él, y lo llame para ir a algún lugar, vas a decir no. Pues si él tiene el derecho porque él es el dueño de todo lo que tenemos, entonces él tiene el derecho de servirse lo que quiera y cuando él le plazca, o sea, cuando él quiera. Así es de que no nos extrañe que algún día tengamos una experiencia así. Y por último, Dios es dueño, perdón, y tiene derechos en nosotros totalmente. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy delante de Él? Pues lo que soy, sencillamente un administrador. Un administrador. Solo tenemos responsabilidad. Yo soy responsable de esa administración, como cuando el Señor nos ilustra a través de los talentos. Y cuando el Señor nos pone a ser buenos administradores, no es para esconderlo, sino es para negociar la vida cristiana, la vida espiritual, crecer, avanzar y extendernos en el reino del Señor en esa generosidad que David está enseñando a su hijo Salomón. Así es de que, mis amados hermanos, Dios tiene los derechos, nosotros somos los administradores solamente, tenemos responsabilidades y tenemos que responder de esa responsabilidad. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para hacerlo, y que nuestra familia, nuestros hijos sobre todo, aprendan y sepan que Él tiene todos los derechos de nosotros. Dios les bendiga y demos gracias al Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de este pasaje bíblico. Permite que seamos un pueblo generoso, que no haya preocupación en ti de que podemos algún día alejarnos, al contrario, acercarnos más para que nosotros podamos saber que tú tienes totalmente el derecho sobre tus hijos. Bendice a tu iglesia y seamos fieles mayordomos, fieles administradores de todo lo que tú nos has dado. En el nombre y por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo, rogamos a ti y damos gracias. Amén.